con tanta fuerza como la de ahora. Muchos dirán, sí, pero es que ¿cómo no van a entender que estamos en una situación muy extrema, que en el mundo se ha presentado como la situación compleja, como la situación más difícil que podemos enfrentar, y les incluyo yo con muchos años, muchísimos años de edad, que es la primera vez en mi vida que obviamente no creo que vuelva a haber una situación de pandemia, una situación en donde más de de 192 países, si no me equivoco, suspenden las clases en el mundo, es decir, casi todo el mundo cierra actividades educativas y se presentan miles de millones de estudiantes que dejan de asistir a sus centros educativos. Son contados con las manos los países que no han suspendido actividad educativa en el mundo. Entonces, si bien es cierto que existe una situación de extrema sensibilidad y de riesgo en torno al tema de la salud, que hay un tema de pandemia, que es un tema mundial, que es un contexto en el cual los países han tenido que tomar medidas extremas, algo que debe quedar absolutamente claro también, y lo ha dicho Naciones Unidas, es que el único país que ha clausurado su gestión educativa en estas condiciones, es decir, sin haber pasado clases, es Bolivia. Y este es uno de los temas más graves y de mayor riesgo, y el que va a tener el mayor impacto en los estudiantes, en nuestros niños, en nuestros hijos, nietos, respecto de lo que es este año, pero lo más preocupante es que va a tener proyecciones en el tiempo, e incluso pensamos que si no se toman medidas de política educativa adecuadas, de ajuste, de recuperación, de planificación, tendríamos una generación que va a tener problemas de rezago respecto del tema educativo, al interior de nuestro país, pero además comparativamente con los otros países. Entonces, la medida de cierre, cuando nos dicen es por efecto de la situación de la crisis sanitaria, sí, todo el mundo suspendió actividades, pero en ninguna parte del mundo se han clausurado las actividades educativas. El caso, ponían el ejemplo de España o ponían el ejemplo de Italia en las situaciones más extremas que se ha tenido. Lo que hay que recordar es que Italia, España y otros países de Europa tienen clases de julio a julio. Y por eso es que cuando empieza la pandemia, en marzo, febrero, marzo, ellos tienen primero la preocupación, suspenden actividades, marzo a abril, y para mayo comienzan a planificar un cierre de su gestión anticipada. No clausuran la gestión educativa. En el caso de algunos países de América Latina que también tienen este componente, el caso de Ecuador, si no me equivoco, han proyectado también de la misma manera. Es decir, han hecho anticipos de cierre de su gestión, pero con avances de 6 meses, 7 meses, 8 meses de la gestión educativa. Esto es uno de los temas más complicados que se está enfrentando en nuestro país, y en la mirada externa, en la mirada del mundo, también se presenta como uno de los temas más difíciles de enfrentar. Pero ¿por qué se dio? ¿Por qué se da esta clausura? Obviamente por serios problemas de planificación, serios problemas de capacidad de responder rápidamente al tema de la pandemia. Hay una debilidad técnico-pedagógica administrativa en el ministerio. Recordemos que se han retirado cerca de 400 funcionarios, 400. Hoy día leíamos un Twitter de Samuel Doria Medina, decía, no ha habido masacre blanca en el sector público. Y es falso. Solamente en el Ministerio de Educación, de 480 funcionarios que teníamos, han retirado 400 funcionarios del ministerio, de la planta administrativa. Y los que son del ámbito público, han estado en el ámbito público, saben que el retirar una masa de gente tan grande de una institución que requiere
de componentes técnicos administrativos muy exigentes por el tipo de calidad de trabajo que se desarrolla, innegablemente saben que el efecto es inmediato. No saben lo que van a hacer en muchas áreas. No sabían cómo hacer el procedimiento de títulos, no sabían cómo hacer el procedimiento de registro de la información estadística del RUDE, no sabían hacer los registros, habilitación de sistema, y han intentado, preguntando a los antiguos, generar un proceso de transición compleja. Y ahí es donde viene el tema de que esto traducido en la situación de emergencias, obviamente les ha ganado la situación. No han tenido capacidad de responder rápidamente, y ahí vamos a hacer un recuento rapidito de lo que ha pasado en este año. Primera medida, el anuncio de que se venía una pandemia desde diciembre, pero innegablemente, y en eso reconocemos, nadie podía anticipar que tuviera la magnitud que ha tenido. Y por ello es que de pronto no hay una respuesta rápida del Estado boliviano, del gobierno, y mucho menos del Ministerio de Educación. Acuerden ustedes que cuando se presenta el primer caso en Oruro, viene el director departamental de Oruro, analizando con las autoridades departamentales, declara la suspensión de actividades. Al día siguiente sale el señor Cárdenas, el ministro Cárdenas, y le llama la atención pública al director departamental, indicándole que había tomado una medida política y que iba a ser sancionado. El día siguiente es cuando la presidenta Áñez está declarando la suspensión general de actividades y incorporándonos al sistema de cuarentena como medida preventiva. Imagínense, no se prepara desde diciembre el enfrentar la pandemia, viene un director departamental en una situación de emergencia a declarar la suspensión en el departamento Oruro, el ministro lo cuestiona, lo recrimina, y al día siguiente están declarando la suspensión de actividades de manera general. Primer acción que muestra torpeza en el manejo de este tema. Se suspenden las actividades el 13 de marzo. Desde el 13 de marzo hasta el 6 de junio, 13 de marzo al 6 de junio, no se toma ninguna medida, ninguna acción de carácter normativo, legal, reglamentario, y se deja en el marco, al principio eran reuniones, eran intenciones de reunirse con los maestros, con padres de familia, pero se deja pasar todo este tiempo, y la primera medida, después de cuestionamientos de todos, de que no había orientación ni respuestas rápidas, es cuando el ministro Cárdenas llega el 6 de junio y dice, como regalo para los maestros en este Día de los Maestros, estamos aprobando el Decreto Supremo 4260. Y era hacerse la burla, no solamente de los maestros en su día, sino además hacerse la burla de la educación y de toda la sociedad boliviana. ¿Por qué? Porque el Decreto Supremo 4260 lo que hizo fue establecer en un conjunto de artículos lo que debería ser la regularización de lo que ya venían haciendo, especialmente los colegios privados, desarrollar actividades bajo la modalidad virtual. Y segundo, era la intención de orientar la actividad de los fiscales hacia lo que iba a ser la educación virtual. Si bien incorporan la educación a distancia o la semipresencial como parte de las modalidades de atención de la educación, pero obviamente ahí es muy notorio. Artículo 1 y 2 hablan del ámbito de aplicación del decreto, formalidades. El artículo 2 hace la definición de las modalidades y entran en aspectos poco adecuados, de poca experiencia en el manejo de lo que es la política educativa, y hacen definiciones de aspectos que ya están definidos, y simplemente era nombrarlos. Miren ustedes lean el artículo 2, donde dice definiciones. En una norma se tiene que tener definiciones de lo que se plantea para que no haya confusión ni
dispersión de criterios. No puede ser interpretada la norma, decreto supremo, la ley, la constitución. Tiene que ser precisa. Pero hay temas en los cuales no necesita redefinirse lo que está definido. Y por eso es que cae en una redundancia bastante obvia y poco acertada, cuando dice, la educación se aplicará en 4 modalidades: modalidad presencial, modalidad semipresencial, a distancia y virtual. Y define la modalidad presencial es cuando se tiene la presencia del docente y del estudiante. O sea, la modalidad presencial es cuando hay presencia. Obvio que queda poco adecuado. No es correcto el de hacer una definición de ese tipo. En el caso de la educación a distancia, o la semipresencial y a distancia, tampoco, porque ya está definido eso en el ámbito de la pedagogía y por lo tanto no hay necesidad de definir. Y la educación virtual, ahí cometen un grave error que yo he aprendido de los especialistas en materia de educación a distancia. No hay educación virtual. No hay educación virtual. Lo que hay es la utilización de medios tecnológicos para desarrollo de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque la educación a distancia sí adquiere un contexto propio que está vinculado a la atención en temas de educación de situaciones especiales, de población vulnerable, de población que no reúne el contexto para el desarrollo de una actividad presencial. Por eso es que la educación a distancia generalmente se la hacía en los ámbitos de educación de adultos, alfabetización y algunos otros aspectos o sectores sociales especiales, específicos y con ciertas particularidades. Por eso es que la educación regular y la educación a distancia, la educación regular puede ser bajo la modalidad, con el contexto de las tradiciones pedagógicas y educativas, y la modalidad a distancia se abre en una combinación entre lo presencial, lo que se llamaría lo semipresencial, y lo que es la educación a distancia. Y en la educación a distancia, y un compañero, Hugo Choque, nos ha estado orientando en esto y hemos aprendido de él, la educación a distancia puede ser desarrollada por varios instrumentos o medios de comunicación. Y ahí es donde se abre esa posibilidad de que sea por radio, como ha sido la experiencia boliviana en el ámbito de educación de adultos y alfabetización, Radio San Gabriel, IRFA, el tema de ACLO, y Pío 12 y otras radios, que han abierto el tema de alfabetización, el tema de educación de adultos, el tema de educación permanente, en una modalidad históricamente muy avanzada en Bolivia. Y el segundo espacio que también se desarrolla en educación a distancia es la televisión. En Bolivia hubo experiencias de educación televisiva, educación educativa por televisión. Se acordarán algunos, los mayores, que en Canal 7 se ponía un profesor en una pizarra y comenzaba a enseñar en la pizarra matemáticas. El Televisión Universitaria también lo ha hecho, y enseñaban en la pizarra matemáticas, como parte del reforzamiento a estudiantes, para cursos de bachilleres, etc. Y ahí es donde en la historia, desarrolladas los elementos vinculados a la tecnología, las nuevas tecnologías, se incorpora el nuevo instrumento, que es el tema de la educación mediante, por medio, a través de la computación y el Internet, que es la que han tratado de llamar educación virtual. No, la educación es una sola, que se abre en formas de atención, y dentro de la forma de atención de la educación a distancia, utilizando los medios tecnológicos actuales, se abre la posibilidad de hacer lo que sería la educación a distancia en un contexto, o usando el tema de las tecnologías de información y comunicación actuales, o las de aprendizaje
y comunicación actuales, que son las que ahora conocemos como la virtualización, la utilización de lo virtual, y algunos quieren llamar educación virtual. Yo cierro esta primera parte llegando a la conclusión de que estas definiciones que da el 4260, el decreto supremo, resultan redundantes, poco adecuadas y poco orientadoras. El siguiente artículo nos dice: educación a distancia será desarrollada a través de la coordinación del Ministerio de Educación y las autoridades distritales y municipales. Y cada institución deberá desarrollar sus propias orientaciones. Imagínense la barbaridad. Dejan a libre albedrío a la educación a distancia. Y cuando pasan el siguiente artículo, hablan de la educación virtual. Y dicen: la educación virtual será aquella en la cual las instituciones educativas desarrollarán actividades en el marco del uso de plataformas y mecanismos vinculados a las nuevas tecnologías. Para usar la educación virtual o implementar la educación virtual, deberán tener una plataforma que reúna los siguientes requisitos: tener un hosting o una plataforma dispuesta al tema educativo, tener una unidad de gestión y planificación, una unidad de comunicación, etc. Casi nos dicen, y por lo tanto deberán contratar a estas empresas. Es lo que en materia de contratación se considera direccionamiento. Dicen, arman de manera tan detallada, es como si las empresas le hubieran dado el texto para ponerlo en el decreto y decir: esto es lo que tienen que contratar. Y obviamente, a partir de ello comienza a abrirse otro espacio, que es el que se va a comenzar a poner como el más peligroso en el ámbito de esta situación. El de la privatización y la mercantilización de la educación. El decreto 4260 abre ese camino. Primero porque incorpora elementos que resultan aparentemente exigentes, pero al mismo tiempo direccionados a que lo hagan empresas privadas como prestación de servicios, consultoras o profesionales libres. Y este es uno de los temas que innegablemente es el más riesgoso. El decreto 4260 termina con elementos que nos preocupan, porque cuando uno lee el artículo 7, si no me equivoco, uno encuentra una cuestión algo así: para los diferentes subsistemas de educación, ahí incluye inicial, primaria y secundaria, deberá seguirse el siguiente procedimiento para la creación de carreras o programas académicos. ¿Qué es lo que descubrimos? Que el decreto supremo 4260 en realidad era originalmente el reglamento de educación superior. Y lo que hicieron en la desesperación de tener algo el 6 de junio, seguramente le exigieron al ministro: hay que presentar algo el 6 de junio, él agarra el reglamento de educación superior, lo modifica aumentándole algunas partes: educación regular, inicial, primaria y secundaria, e inmediatamente le ponen el decreto, y ahí es donde les falla ese tema de reemplazar las palabras donde decía para educación superior, y les falla en esa parte. Porque ¿qué tiene que ver la creación de carreras o programas académicos en el contexto de educación regular? Nada. Por lo tanto, ahí se descubre que sí estaban haciendo la utilización de otros reglamentos. Y lo último, vienen elementos que obviamente ya preocupan mucho más, porque dice en la última parte del decreto que no se dispondrá recursos extraordinarios para ninguno de los elementos que estaban poniendo. ¿Qué significa? Agéncense el dinero, los recursos que necesiten como puedan. Por eso es que cayeron algunos profesores desesperados de poder solucionar el problema, de enfrentar esta situación, esta exigencia, a hacer una definición de comprar plataformas que ya les ofrecían en Facebook de 750 bolivianos, de 1.200 bolivianos, 1.500 bolivianos, y les estaban pidiendo cuotas en el colegio a los maestros o a los papás para comprar la plataforma que exigía el ministerio para implementar. Vean cómo la tendencia era a privatizar. No dan recursos del Estado,
no disponen recursos, pero al mismo tiempo los obligan a que tengan que ser una línea. Como esto les falla, además les falla el tema de la formación de maestros y ellos le quieren echar la culpa a los maestros, que los maestros no han ido a pasar clases. Pero si el ministro nos dijo que ya habían pasado 120,000, esta es parte de las mentiras y las falsedades que ha ido manejando él. 120,000 maestros ya han pasado el curso y el día de ayer, anteayer, nos sale de que han sido 50,000. Lo que pasa es que no es el maestro el que ha fallado, sino que las plataformas y los maestros han visto, yo le he hecho el seguimiento, eran demasiado lentas, eran dificultosos de habilitar una cantidad de maestros muy grande en paralelo. No supieron organizar sus grupos, no supieron distribuir. Lo que habíamos ganado experiencia con Profocon y con UNEFCO, ellos lo destruyeron retirando 500 maestros con experiencia, no utilizando las plataformas y a partir de ello direccionando hacia lo que era el sector privado. Falla la formación, contratada con empresas privadas, el tema de la respuesta rápida a necesidades como la reglamentación les va fallando también, hacen una reglamentación que no reglamentó nada y terminamos después de 4 meses, 5 meses, con una situación de que como ya no pudieron, presentan los argumentos y además ahí estoy saltándome una negociación con los maestros que resulta fallida por la decisión del ministro, no por los maestros. Él es el que ataca, insulta, genera situaciones de presión hacia el maestro y se retira cuando habla el papá de colegios privados, no cuando un maestro lo estaba atacando. Eso es mentira. Los maestros se quedaron tranquilos y le expresaron que tenían la predisposición de encontrar soluciones. Ellos nunca, y ratificaron en su reunión, plantearon el volver a clases presenciales. Y en eso es fácil revisar la prensa para demostrar esta situación. Llega a todos los fracasos. Fracasa su curso porque estaba mal planificado, fracasa el tema de la reglamentación y obviamente estaban empezando las conflictividades de cómo iban a hacer funcionar. No podían hacer funcionar el sistema que habían planteado por tercos de entrar a una modalidad que no era la adecuada y la ajustada, y terminan con la solución más fácil. Clausuramos la gestión escolar porque los maestros se han empecinado, porque los dirigentes se han puesto tercos, porque los padres de familia de colegios privados han amenazado en no pagarles las mensualidades, o porque existe una situación de salud extrema. Sí hay un problema de salud, pero también al mismo tiempo había una predisposición de encontrar soluciones de parte de los maestros. Los han dejado a los maestros con sus cartillas, con sus currículums y sus contenidos dosificados. Los han dejado con plataformas que ya habían comprado. Los han dejado con una serie de elementos dispuestos a empezar a trabajar por su vocación con los niños, no por la obligación con el ministerio, con su vocación. Los han dejado con todo listo. Yo tengo un documento de un maestro que me escribe, me dice, tengo las cartillas en la imprenta. Las voy a recoger el 10 de agosto. ¿Qué hago con mis cartillas? Mi respuesta fue, úselas, profesor. Impleméntelas, profesor. El tema de la clausura, lamentablemente el ministro genera unas confusiones de índole legal. Lo malo es que ahora con la resolución 50 que declara la clausura, y lo irónico es eso, él pedía que se lleven adelante las clases, ¿no ve? Lo clausura, pero ahora los maestros van a continuar la enseñanza. Pero van a continuar al margen del reglamento, de la ley, al margen de la normatividad. Entonces, van a ser subversivos esos maestros. Van a subvertir el orden. Van a comenzar a hacer educación desde la vocación y no desde la obligación que el ministerio les planteaba. Y el propio ministro cae en el tema porque se contradice y dice que su decreto se aplica solamente en lo administrativo y en lo académico. Ya Agustín lo ha dejado muy claro, Carlos Valverde también se lo ha dicho con ajos y cebollas, le ha dicho, pero ¿qué pasa pues? ¡Qué barbaridad!
Lo administrativo es una cosa, el de registro, el de libretas, el de poner el tema en orden en la parte de información y otros elementos, ¿no? Pero lo académico, ¿qué es? Lo académico son contenidos, es currícula, es desarrollo de actividades educativas. Por lo tanto, si cierras al 31 lo administrativo académico, estás cerrando todo. Les estarías prohibiendo la educación a maestros y obviamente a estudiantes. Incongruencias, incapacidades, confusiones, contradicciones y obviamente al final, ¿quién sufre las consecuencias de esto? Los niños, los estudiantes y los impactos para la sociedad boliviana. Hermano Roberto, en ese contexto, yo quiero consultarte, y como madre, yo quiero hablarte como madre de familia, ¿ya? Lo que tú has planteado, el tema de esta subversión que está dándose de manera natural y espontánea, responde también a este libre albedrío que ha sucedido, como tú planteabas la norma te plantea dejar hacer y dejar pasar al peor estilo neoliberal, y el riesgo de eso es que, ¿qué ha pasado como madre de familia? Al principio han dicho se declara 2 semanas de receso educativo, luego han dicho se declara ya con lo de la, ya con la, eh, ya como se ha cerrado todo, nos indican que se cierra un mes, se cierra 2 meses, exigen que vuelvan a clases los estudiantes. Hay colegios privados que no han parado, hay colegios de convenio que tampoco han parado, que han parado 1 o 2 semanas y se han mantenido. Hay colegios fiscales que luego, ya con todas estas contradicciones, han ido volviendo a activarse de manera así como han podido y por la vocación de los docentes definitivamente. Y en el área rural han sido las principales crisis, ¿no? Por la falta de acceso a los medios y a las herramientas tecnológicas y por la falta de una oportuna coordinación y una oportuna dirección que debería ser del Ministerio de Educación. Y por eso existe un chenco total, podemos decir, en nuestras palabras, ¿no? Y lo que está pasando ahora, primero ha habido una crisis de cómo seguimos pasando clases, cómo los estudiantes siguen pasando clases, los padres de familia, muchos, principalmente en las ciudades, por el tema del acceso, hemos pagado, hemos hecho instalar internet o compramos paquetes. Por cada hijo, yo por día incluso pagaba 10 bolivianos de paquete de internet por día, porque considerando que mis hijos entraban 3, 4 veces al internet. Para cada clase. Además, los horarios a veces son a las 8 de la mañana, luego a las 10, luego a las 3 de la tarde. No hay, o sea, no hay un horario establecido, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Ya hemos invertido los padres de familia. Como usted dice, hermano, los maestros ya han hecho sus cartillas, ya se han organizado. O sea, ¿por qué esto no lo han dicho antes? Ahora que ya estábamos encaminados a lo que podíamos, a lo mejor que podíamos hacer, nos hemos organizado y de repente nos dicen no va a haber nada. Ya se cerró y todos ya nos quedamos así, ¿no? A ver si ya hemos invertido como padres de familia. Los profesores, ahora me decían los profesores de colegios privados, hace 3 meses que no percibimos sueldo en varios colegios, porque no cuenta, ¿por qué? Porque muchos padres, efectivamente, como nunca se ha determinado si era el 10, el 20 o el siguiente o el 50% que tenían que pagar los padres de familia, muchos no han pagado también por la crisis económica y entonces hay colegios que no tienen para pagar a los maestros y hace 3 meses que no perciben sueldo y siguen pasando clases de Zoom, de Classroom y todos los otros medios que se han generado, valga la redundancia, por sus propios medios y por sentido de vocación, como usted lo expresa. Ahora existe la contradicción entre dos ministros y en muchos colegios están exigiendo que sigan pasando clases los estudiantes y en el caso de colegios privados con la amenaza de retención de libretas escolares. Dicen que no se puede retener las libretas escolares, pero es tierra de nadie. ¿A quién nos vamos a quejar como padres de familia? ¿A quién le vamos a decir, oiga, me están reteniendo mi libreta si el ente rector no controla nada? O sea,
se contradice y no sabe lo que está haciendo, entonces nosotros tenemos que igual vamos a tener que pagar y además bajo amenaza de que si no pagamos, no recogemos la libreta y nuestros hijos no vuelven a entrar al año al colegio. En el caso de los colegios de convenio, igual los sacerdotes que están a cargo han decidido que todos van a seguir pasando clases, normal. Y los colegios, en realidad va a ser una educación, no sé si subterránea, una educación subversiva por debajo, donde no van a dar notas, pero van a tener que seguir estudiando. Existen unas contradicciones impresionantes que afectan, y los estudiantes, una señora en el mercado me decía, una casera, me decía, yo tengo 2 hijos, mi hijito mayor es bien flojito, y mi nena, la pequeña, es bien estudiosa. Mi hijo estaba feliz, qué bien que no voy a pasar clases, y mi hija lloraba contradictoriamente. Entonces ella me decía, para los flojos esto está bien, pues, pero para los estudiosos esto afecta, y los bachilleres peor, ¿qué va a pasar? Entonces es un caos impresionante, hermano. Perdón que me haya extendido la consulta. Ya está. No, y más bien es la voz del pueblo, el diálogo que podemos generar con los sectores sociales y con nuestra familia, con nuestros seres queridos que están todavía en el ámbito de estudio, el que nos permite comprender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a pasar o sea, qué es lo que nos está preocupando y qué es lo que necesitamos en el futuro solucionar. Y lo que decía Rosalía es absolutamente cierto. Miren ustedes, voy a ser muy puntual en varios de los aspectos para no alargarme mucho en temas que de repente ya los han estado analizando los que nos están viendo, escuchando. Lo primero, no debería haber sido resolución. Primero sacaron un anuncio, conferencia de prensa del ministro de la Presidencia, declara la clausura del año, inmediatamente sale un anuncio, un comunicado, es ratificando la clausura. Al día siguiente el ministro se contradice y de manera, hasta ahora no encuentro en la página del ministerio la resolución 050-2020, que es la que establece la clausura del año escolar. Esta resolución, la 50, cuando ya uno lo ve, tiene 5 páginas de argumentos, muy leguleyescos, como se dice, o sea, repetitivos en el tema de la norma, repetitivos en el tema de la argumentación jurídica, y a partir de ello, lo que se genera es una incongruencia muy compleja, 5 partes de considerandos, 5 hojas de considerandos, y 3 párrafos de 3 artículos. Artículo 1, se clausura la gestión escolar 2020 en el ámbito regular, de educación regular. Segundo artículo, habilitación. Se habilita los cursos preuniversitarios para los bachilleres 2020. Artículo 3, el tema de se instruye a el viceministro, directores departamentales y distritales ejercer las acciones para el cumplimiento de la presente resolución. Lo irónico, ahí viene lo irónico, esta resolución primero no debería haber sido resolución ministerial, debería haber sido decreto supremo, si querían hacerlo de manera constitucional y legal. ¿Por qué? Porque es igual que el tema de la pandemia, la cuarentena y la declaración de emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria no la declara el ministro de Salud, lo declara el gabinete. ¿Por qué? Porque tiene un carácter amplio y abarca a un conjunto de sectores. Por lo tanto, sale de las facultades del ministro y entra como una facultad de Estado. ¿No ve? Y a partir de ello, el declarar la situación de clausurar el año escolar debería haber sido una norma superior que establezca varios mecanismos, porque ahí implica el tema educativo, uno, el tema económico, otro, el tema normativo, otro. ¿Y a dónde voy? Miren ustedes cómo es tan complejo el tema. Un estudiante, bachiller de este año, que quiere ir a estudiar al exterior, necesita sus libretas, sus certificados de calificaciones legalizadas por el Ministerio de Educación y por Cancillería. ¿Qué libreta se va a llevar?
la libreta de julio a julio. No, pero el ministro dice, es que van a continuar actividades. Por lo tanto, ¿le van a dar o no le van a dar la libreta en julio? ¿Va a poder viajar o no va a poder viajar? Si le dan, si está clausurado y aprobado todos los estudiantes a julio, ese estudiante, recibiendo su libreta, que debería recibirla en julio, ¿va a poder entrar a la universidad? Si la universidad convoca este año a nuevos postulantes, ¿podría entrar? Sí podría, porque la gestión educativa 2020 se ha clausurado y le han dado vencimiento automático. Por lo tanto, estos temas deberían haber sido manejados, decreto supremo, declarando la suspensión, la declaratoria de clausura del año, y en la norma debería haber sido quedando facultado o instruyéndose al Ministerio de Educación reglamentar los aspectos administrativos y elementos académicos. Y ahí es donde el ministerio recién sacaba una resolución reglamentaria en donde decía, artículo primero, considerando que se establece, o artículo en el ámbito de la declaratoria de clausura del año escolar, se determinan los siguientes aspectos. Las libretas serán emitidas con fecha 31 de julio. Las libretas no contendrán una nota o calificaciones, contendrán un tenor general que diga están aprobados y pasan al siguiente año por efecto de las situaciones de emergencia. ¿Qué le van a poner a la libreta? No sabemos qué le van a poner, cómo lo van a poner. No han analizado ese tema todavía. Y ahí es donde va a venir lo complejo. Un estudiante que tiene que ir al exterior necesita llevar calificaciones, no una resolución ministerial. Porque lo que necesita es postularse, y si es postulación por récord académico, es donde va a venir el problema. Perjudicaron a ese grupo de estudiantes. Perjudicaron a los estudiantes en sus trayectorias académicas de excelencia. Ya no hay excelencia en los bachilleres o los futuros bachilleres. Alguien que estaba en tercero y estaba buscando la excelencia va a tener el problema de que ese año va a estar hueco, vacío con 0, porque va a decir aprobado por resolución ministerial 50. Elemento administrativo que no han activado. El segundo, dicen que van a continuar los privados, y ahí viene la injusticia. No es que les prohíban a los privados que pasen, si tienen las condiciones deberían pasar. Pero así como los privados puedan tener el derecho de continuar actividades, también los públicos tienen el derecho, o tenían el derecho de continuar. Por ello es que no deberían haber clausurado la gestión. Deberían haber motivado, generar los espacios adecuados para que lo que ahora están planteando que se haga, continúen nomás los que puedan. Continúen los que están con las condiciones. Deberían haber más bien propiciado para que todos puedan pasar en justicia igual que los privados. Y a partir de ello no perjudicar tampoco a los privados. Porque como les digo, no es agarrar como han hecho en la primera decisión, en la primera información, decir, se suspenden las actividades. El siguiente día dice, no, se suspenden, van a continuar, pueden continuar. Y hay una publicidad que hoy día la estaba viendo del Ministerio de la Presidencia, que informa sobre este tema de la clausura y lo que va a suceder. Y hay dos elementos anecdóticos en esto, en el drama que vivimos. Primer elemento, ahí es donde dice se clausura la gestión por el tema de la pandemia, etcétera, y dice, pero podrán continuar actividades. Entonces, ¿qué mejor era? No declarar clausura, que continúe actividades y clausurarlo, obviamente, a fin de año. Ahí hay una incongruencia. No puede ser que clausures y sigas actividades. Y la segunda incongruencia, como ese manejo tan manipulado sobre que 14 años no se hizo nada por la educación, 14 años no se ha hecho nada por la salud, 14 años no se ha hecho nada en Bolivia, 14 años no se ha hecho nada en educación, y la publicidad que pone el Ministerio de la Presidencia es con la obra Evo Cumple atrás. Tremenda obra educativa. Es con la publicidad, porque además como son de archivo, los van a matar a los que han hecho la publicidad. Porque se han sacado imágenes de archivo, pero se han puesto las imágenes de una obra Evo Cumple.
y como siempre le encanta recalcar al ministro Cárdenas, los azules, ¿no ve? Los azules, en vez de decir los del MAS, así como nosotros le decimos los del gobierno golpista, o les decimos a los que están en la derecha o son neoliberales, se los decimos igual nos dicen masistas, ¿no ve? Pero esos azules son los que construyeron la obra que está en la publicidad del Ministerio de la Presidencia para tratar de justificar el decreto o la resolución de clausura del año escolar. Y está con la obra azul atrás. Y eso saca el Ministerio de Presidencia. Acuérdense que lo van a cambiar. Acuérdense, lo van a modificar. ¿Por qué? Porque es impactante, pues. Eso no lo ha construido la señora Yanina Áñez. Eso no lo ha construido el Ministerio de la Presidencia. Eso no lo ha hecho Cárdenas. Pero además viene el segundo elemento que se les pasa. Están entregando, se muestra a jóvenes estudiando en un laboratorio con una maqueta del cuerpo humano que no lo hizo el señor Cárdenas. Lo entregó en febrero, en el inicio del año escolar. Le hizo entregar a la señora Yanina Áñez un laboratorio. Esos laboratorios los hicimos en el marco de la decisión del presidente Evo Morales. Entonces, obra azul, ¿no ve? Con laboratorios azules. Y no se hizo nada en 14 años. No se hizo nada por mejorar la ciencia en el ámbito educativo. No se ha motivado la ciencia ni la tecnología. Por suerte, para ellos, porque hubiera sido bueno que también le metan los laboratorios, el uso de las computadoras, que también se ve ahí. Ese es un tema bien importante de tomar en cuenta, porque ahí se descubre, por sus propias acciones, que el hecho de decir que no se ha hecho nada durante 14 años es absolutamente falso. Eso es un mecanismo de justificarse los errores. Es eso de mentir y mentir y mentir para tratar obviamente de ocultar sus incapacidades, sus deficiencias, los elementos que no han podido y no van a poder hacer. Entregan todo lo que entregan ahora, todo, es de los azules, es del presidente Evo, es de la gestión del proceso de cambio, todo. No hay un solo elemento, así como no han comprado respiradores, no hay una sola acción educativa que no tuviera la base en lo que se hizo durante 14 años. Dicen, se formaban maestros en el contexto de dogmatización, marxismo y socialismo se les daba, y no se les daba nada de pedagogía. ¿Cuántas veces ya le he dicho, y obviamente no es el espacio, el de lo desafío a que me demuestre, no, ese es lo de menos. Solamente es el hecho de que los maestros que han egresado en las últimas gestiones de las escuelas superiores puedan mirar sus programas, puedan mirar sus contenidos. El ponerle un contexto de análisis de sociohistórico, ya lo ven como un tema de marxismo y socialismo. El de incorporarle el análisis de lo que puede ser la contextualización, es marxismo y socialismo. El de poder ver la educación en el contexto de la realidad de las comunidades, las regiones, es marxismo y socialismo. El marxismo y socialismo no es un elemento que esté presente de manera directo en el contexto de la formación de maestros. Ese es un elemento que lo han tergiversado y manipulado. Han tratado de hacer como lo que hizo ese enfoque neoliberal más radical, el de tratar de encontrar que en todo lo histórico, en todo lo social, está siempre presente un enfoque ideologizado. La educación no puede desideologizarse, no puede estar al margen de la ideología. Un maestro no va amorfo, sin pensar en la historia de Bolivia, sin pensar en el enfoque social en la educación, no puede ir a enseñar. Un estudiante no puede aprender al margen de lo que son los contextos históricos, políticos y sociales de Bolivia. Pero algo que sí está latente es que en el marco de la Escuela Superior de Formación de Maestros, lo que antes eran los institutos
normales, los institutos superiores normales, se han transformado, y algo que no se recuerda, no se ve. Antes las normales tenían entre 3 y 4 años, y algún día vamos a hablar sobre el tema exclusivo de las normales. Hoy día de nuestro programa inicial nos hemos salido, pero creo que esperamos que pueda ser un elemento de análisis importante. Pero miren, y esto lo traigo a colación sobre el tema de los procesos formativos que ahora están hablando que se hace. De pronto, cuando antes se formaba en 3 o 4 años, 3 años en lo formal, 4 con los aspectos de conclusión de la formación de maestros, se los sacaba equivalente a técnicos superiores. ¿Qué se ha hecho con las normales? Se ha jerarquizado como profesión en el marco del acuerdo con los propios maestros. Se han adicionado 2 años para los antiguos y en el caso de los nuevos, 5 años de estudio. Entonces, los 3 años que hacían en la normal, más 2 años que se complementó con el programa de formación complementaria, innegablemente sacaron el título de licenciados en el ámbito del magisterio. Por el otro lado, lo que tenemos es los nuevos con 5 años de formación. Pero miren los elementos que no hablan. ¿Cuánto es la nota de aprobación en universidades? Sin desmerecer su calidad, yo solamente estoy haciendo una comparación. ¿Cuánto es la nota de aprobación? 51. ¿Cuánto es la nota de aprobación de asignaturas, etcétera, en las escuelas superiores de formación de maestros? 61. Para jerarquizar, le hemos subido a 10 puntos más el nivel de exigencia. ¿Qué es lo que la universidad, por reivindicar el tema de la autonomía, el cogobierno y el derecho a la libertad de estudio, igual que hay la libertad de cátedra, se ha planteado de que obviamente la asistencia es libre, porque hay un marco de dificultad para los que tengan que trabajar y tengan que estudiar? En el contexto de la formación de maestros, se ha establecido un tema que es complejo, es muy difícil, pero era necesario para elevar el contexto de la calidad. Se ha establecido que la dedicación es exclusiva. Miren, para la convocatoria se dice, se convoca a estudiantes bachilleres que tuvieran interés en seguir la carrera de formación de maestros, para ser maestro, en las especialidades. Y se pone requisitos, dedicación exclusiva al estudio, porque tienen que estudiar en la mañana y hacer prácticas. ¿Cuántos años de práctica se tiene en las universidades? Generalmente es la pasantía o los elementos de fin de año del proyecto de grado, etcétera, el último año. En las escuelas superiores son 5 años de práctica, las PEC, las prácticas educativas comunitarias, que están vinculados a los proyectos educativos comunitarios. Es decir, el futuro maestro tiene que ir a hacer prácticas durante 5 años para salir con mayor práctica. A eso se fueron sumando elementos de exigencia. Por ejemplo, en la asistencia, en la universidad, la asistencia es libre como parte de un derecho reivindicado por los estudiantes desde la lucha de la autonomía universitaria, de la reforma universitaria de 1918, 18 eso, ¿no? Ahí ya Sí, 18. Y luego en Bolivia el el 28-30. Miren, en el caso de las escuelas superiores, la asistencia es obligatoria en el 85%. 85% del año tiene que asistir el estudiante. Si no asiste el 85%, obviamente pierde la gestión. Alguien dirá, sí, pero socialmente es complejo. Por eso es que lo que se planteó es que la profesión de maestro se la entienda como una profesión que en el futuro debería ser la más exigente en términos de la formación académica. Pero no dicen nada tampoco que el presidente Evo construyó las infraestructuras que entregó la ministra Yanine Áñez o la ministra anterior, Patti, de Enrique Finot, pero no voy a hacer recuento, de todas y casi todas. Nos faltaron solamente las más pequeñas, algunas unidades académicas, pero de las principales,
todas las infraestructuras académicas se las construyó. Pero tampoco nos dicen nada de lo que se hizo el contexto de dotación de equipamientos. Miren ustedes, dice que no se ha hecho nada en 14 años, pero cuando nosotros llegamos con el presidente Evo a la normal de Caracollo en ese momento, lo primero que nos pidieron los estudiantes era laboratorios. ¿Por qué? Porque enseñaban física, química en la época del señor Cárdenas, en la época de reforma educativa, en la época del señor Carlos Mesa, en todo ese periodo neoliberal anterior, nunca entregaron laboratorios, nunca. Y lo que se hizo en esa época, el 2010-11, se entregó por primera vez laboratorios a todas las especialidades que tenían. Después comenzamos a trabajar con el tema de dotación de equipamientos para música, para el ámbito de artes. Nos faltaban muchos. Teníamos proyectos para varias escuelas superiores y obviamente nos faltó. Pero hemos llegado a casi todas con la dotación de equipamiento. Y hay que continuar, hay que exigir que se continúe. Entonces, yo cierro este tema de la formación de maestros. ¿Por qué? Porque insultan al maestro. Le dicen que no tiene capacidad, no tiene formación, que no ha tenido una formación que le permita adecuarse a las exigencias que la ciencia tiene. Le dañan su imagen profesional diciéndole que solamente ha recibido marxismo y socialismo. Le dicen que no tiene capacidades digitales o para la virtualidad. No tiene ni idea el señor Cárdenas todo lo que se ha hecho en materia de educación y formación de maestros. Por ello es que desprecia lo nacional, desprecia la formación, las plataformas del ministerio, desprecia a los propios maestros de Bolivia para contratar a empresas transnacionales. Y no es por lo transnacional o por lo extranjero. El tema está en que lo que van a hacer ellos, o por lo que los ha contratado, y está destinando 10 millones de bolivianos, y ese es lo que ellos han puesto en su informe de rendición de cuentas, lo que les está contratando es lo que hacían antes los maestros bolivianos. Pero él le quiso poner el sello de que eran las mejores empresas del mundo están viniendo a formar a Bolivia. Le mostramos cómo educación virtual se enseñó a los maestros en Eduquinnova y en los otros espacios formativos, UNEFCO, etcétera, con los ciclos formativos, itinerarios formativos, se ha formado a casi 620,000 maestros en aspectos de formación continua. Pero no lo toman en cuenta y no se ha hecho nada. Y ese es el tema central, el de haber direccionado el tema de la educación, el tema de la virtualidad hacia el ámbito privado. Y obviamente ahí es donde los colegios privados han comenzado a encontrar una situación compleja en términos de no poderse sostener cuando hay una crisis económica, cuando hay una situación de desempleo, cuando hay una situación creada obviamente por la pandemia. Nadie lo esperaba, nadie lo quería, nadie lo ha buscado y hay que reconocer, nadie lo ha propiciado. Pero el problema está en que frente a esa situación de emergencia extraordinaria, no han hecho las acciones adecuadas. Yo he puesto un ejemplo y una relación muy dramática, porque para mí en el ámbito educativo el drama es el mismo parecido que lo que se vive en salud. No estoy haciendo una analogía torpe o burda, sino que en el ámbito de salud es la vida y la muerte la que está presente ahora, todos los días para nosotros, para todas las familias. Unos ya han pasado la enfermedad, la han pasado bien mal, la han podido sobrellevar con mates, con remedios, con oxígenos, y lo han hecho. Y de pronto nos encontramos que otros están muriendo en las calles. Que nos diga un policía, un señor policía, que son 191 cadáveres a nivel nacional que han levantado en los últimos 3 días. Es el drama más grande que podemos vivir. ¿Pero por qué? Ahora quiere decir que es por los bloqueos. Hay un meme ahí que salió que decía, si ahora con un día de bloqueo han aparecido tanques de oxígeno en las carreteras, ¿qué será si se bloquean 5 días? Van a aparecer trajes de bioseguridad, van a aparecer respiradores, van a aparecer lo otro. Porque ese es el tema.
El tema de oxígeno no era un tema de ayer o anteayer, ha sido hace más de 1 o 2 meses atrás, donde no había bloqueo. Fue la falta de políticas orientadoras y de acción rápida las que han llevado a esto en materia de salud. El tema de respiradores, la gente se muere por falta de respiradores. Saltemos a educación. El drama no se lo vive en vida o muerte en ese momento. Se lo vive en lo que va a ser el futuro de la sociedad y especialmente la juventud. Y ahí es donde viene que la referencia que yo hacía es, así como necesita un enfermo de COVID un respirador para poder sobrevivir en una etapa de crisis, la educación, cuando estaba intentando respirar, cuando estaba intentando el de usar un respirador, y eran las clases a distancia, la motivación de los maestros, viene el ministerio y por una resolución ministerial clausura la gestión y le quita la respiración a la educación. Y obviamente la está asfixiando. Este año está asfixiada la educación. Y el problema, y ahí termino, es que todos estos sentimientos que se van viviendo en el mercado, la señora que vende, la señora mamá que está en su casa, la profesora, el profesor, en términos de incertidumbre, de no saber qué hacer, son idénticos a lo que nos pasa cuando sentimos un malestar raro, nos duele la cabeza de manera imprevista, nos comienza un malestar en el cuerpo, de pronto sentimos que hay un ardor en la garganta, y lo primero que nos viene a la cabeza es, ¿no será COVID? Antes lo que hacíamos era ir al médico, pero ahora no podemos dónde ir. Nos ha pasado en las familias y de pronto nos dicen, pero ¿por qué no vas al médico? Porque los hospitales están saturados. Ah, porque es que el Evo no construyó hospitales en Bolivia. Miren, el hospital del sur del Alto no lo entregan hasta ahora. No lo entregan, más de 5 meses. Lo mismo sucede con el tema educativo. Nunca se usaron. Hay personas que caen en el plano de lo más burdo en la mentira. Hubo Humberto Bacaflor. Agarra y dice, el satélite es un fracaso, no sirve, nunca se utilizó en educación. Señor Bacaflor, usted no sabe, ni tiene idea de lo que ha sido la utilización del satélite. Ustedes, mis hermanos Agustín y Rosalía, que han estado en el tema de educación técnica, ¿cuántos cursos de formación superior hemos hecho con el satélite? ¿A cuántos lugares hemos llegado con el satélite? Que las computadoras QAS no se utilizaban. Sí ha habido directores que han sido ineficientes en eso. Y les planteábamos que iban a ser sancionados, pero otros han utilizado de la manera más virtuosa el tema de las computadoras QAS. Entonces, concluimos en que todos estos discursos de tratar de justificar, de tratar de ocultar las deficiencias que ahora estamos enfrentando, los miedos en qué va a pasar con nuestros hijos, el futuro de ellos, la incertidumbre en qué voy a hacer, cómo voy a hacer mi trámite, cómo voy a lograr sacar la libreta, cómo legalizo la libreta, qué va a pasar en el récord académico, cómo vamos a continuar con el tema educativo, qué va a pasar con mi hijo o con mi nieto que tiene que aprender a leer y escribir este año y no lo va a poder hacer, cómo le voy a enseñar, tengo que comprarme un libro para enseñarle yo o buscar en algún medio o contratar un profesor. Miren cuántas incertidumbres y preguntas derivan de una incapacidad de definir una política educativa, por más que sea de emergencia, de definir una política educativa de manera orientadora. La política educativa, la política pública, las acciones de Estado tienen que ser equilibradas, justas y tienen que dar certidumbre. Si alguien no puede lograr eso, no tiene la posibilidad ni el derecho de seguir siendo autoridad. No está logrando guiar, coordinar y generar los espacios que se requieren en el país. Ese es el gran drama que vivimos ahora. Hermano Roberto, completamente de acuerdo y sobre todo puntualizar en eso, el drama. La educación en Bolivia no solamente está herida de muerte, es un drama completo. ¿Sí? En algún post poníamos y decíamos, ¿sí?, es retroceder como a la Edad Media.
donde a la educación se accede según las condiciones en primer lugar y la conveniencia, pero principalmente velada desde el Estado, que es lo más ah, anacrónico, yo le llamaría. El Estado, en lugar de garantizar las condiciones educativas, son las que ahora condicionan la exclusión, condicionan el segregacionismo. ¿Sí? El que tiene plata que estudie, o sea, el que puede, estas cartillas que se han hecho, estos, ah, estos esfuerzos por desarrollar educación a distancia a través de medios tecnológicos como son las plataformas virtuales, que en eso estamos prácticamente nosotros claros, pero que estas personas, y como siempre lo hemos dicho, los mercaderes de la educación no tienen la más remota idea, ¿sí? Eh, les dejan primero en blanco y segundo, los que quieren van a poder acceder. Es absolutamente lo mismo retroceder 200 años atrás, 250 años en nuestra historia con la educación. Pero lavarse la boca y decir de que no se ha hecho nada, y ese es el otro tema, y gracias Portugal, porque era uno de nuestros temas que los íbamos a tomar. Dice, me escandaliza a la gente cuando escuchamos decirle al mercader de la educación, que es Cárdenas, un satélite que en 14 años no ha funcionado. Como el hombre no vive en este planeta, en este país, el satélite empieza a funcionar el 2014. Como no ha leído, y alguna vez, hermano Roberto, tú lo has dicho públicamente, ni siquiera ha entrado a la biblioteca a revisar un documento de la infinidad de cursos que se han hecho utilizando el satélite. Y en el campo de la salud, la telemedicina que hasta el 2016 ha funcionado y que nosotros en el ministerio, como éramos más o menos, entre comillas, dueños de uno de los canales del satélite para hacer nuestro trabajo, se coló el Ministerio de Salud e hizo consultas, hizo cirugías desde el ministerio, cuando teníamos ahí en el piso 2 el canal de televisión. Pero bueno, como tú lo has dicho, es gente que no quiere al país, desprecia al país. Y tú absolutamente lo has dicho eso. Y quiero recalcar esta parte que tú le has tocado. Esa resolución ministerial son 50, como tú, amplia, pero además la mitad de esas 4 páginas de vistos y considerandos, echarle la culpa al otro. La culpa es de 14 años que no se ha hecho nada, es porque no tenemos adelanto tecnológico, y lo dijo Cárdenas y lo dijo también el ministro Yerko Núñez. Lamentablemente, el país vive un retraso tecnológico y por eso no se puede implementar educación a distancia. Y el segundo elemento, o el tercer elemento, dijo, ¿por qué? Porque las confederaciones de maestros son intransigentes. Es decir, toda esa incapacidad, ¿sí?, resumida en la culpa del otro. Como lo has dicho, hermano Roberto, despreciando la enorme capacidad de los maestros y las maestras, que son quienes han sustituido la ausencia de las directrices estatales. Y lo hemos dicho en algún otro documento y en algún otro espacio también, y tú también lo has planteado en otro espacio. Llegar en el área rural en bicicleta, llevando su material, construyendo pequeños espacios en radios comunitarias. Pero no, para el ministro de Educación no existe nada de eso. Posible. Ese titular que salió en los medios de comunicación. Solución es que los padres de familia se conecten a la fibra óptica y ya está. Como si fuera hoy en día abrir el grifo. Pero además ese desconocimiento enorme, ¿no? Dicen que no, es imposible. Aquello lo dijo hace unas 2 semanas atrás, antes de declararse enfermo. No hay fibra óptica cuando sabemos que la empresa estratégica Entel hasta el mes de enero trajo, bueno, esa es la gestión de nuestro hermano presidente Evo Morales, la fibra óptica de ultramar, y está en Desaguadero. Que lo único que era conectar a radiobases. Y a partir de radiobases extender la fibra óptica. Y ahora dicen que este periodo de clausura significa que van a conectar fibra óptica a todos los domicilios. Pues ya, a nosotros nos echaban la culpa de que vivíamos en el país de las maravillas, pero ya Cárdenas raya, ¿no?, de ciencia ficción a completamente ficción, y aparece un cuento de hadas, ¿no? En fin de cuentas, hermano Roberto, para no cansarte más, creo que hemos abordado todos los temas que estábamos previendo. A mí me gustaría que en unos minutos nos des un pantallazo general y a nuestros
seguidores por las redes sociales sobre lo que viene ahora, este devenir inmediato. El conflicto, la crisis educativa, sanitaria y el conflicto social que definitivamente va a influir en el nivel educativo de los niños, adolescentes, jóvenes y también de educación superior. Si por ahí nos puedes hacer un resumen para César, sé que sabemos que estás cansado, te agradecemos por el tiempo, pero ahí tienes el espacio, en este caso la cámara y el micrófono. Gracias, Agustín. Más que cansado, tenemos otro conversatorio con unos compañeros de Cochabamba. Sí, eso me han dicho, me están escribiendo diciendo que ya es hora. Sí, y es cierto, y si bien es lamentable que estemos teniendo que hacer una serie de recuentos en torno a lo que se ha hecho mal, lo que nos ha hecho, esto nos tiene que llevar a comenzar a trabajar con fuerza qué tenemos que hacer en el futuro. Y muchos periodistas, muchos sectores me dicen, si usted hubiera sido ministro, ¿qué hubiera hecho? Es muy complejo porque innegablemente me ha tocado ser ministro y hemos tratado de resolver los problemas en función de los momentos, los contextos, etc. Pero algo que he ganado experiencia, y ustedes han podido apreciarlo cuando estábamos juntos en toda esta actividad, lo primero de lo primero, y aprendí esto del presidente Evo, era escuchar a los sectores. No encontrábamos ninguna solución, ninguna, si no escuchábamos a los sectores. Y se encuentran las soluciones al escuchar, dialogar, se puede debatir, no es un tema de que vengan y digan sí o que uno diga sí, no. El de debatir, el de analizar, pero poner sobre la mesa los argumentos. Y sobre la base de eso, lograr consensos. Primer elemento que hay que seguir trabajando es el tema de los consensos. Pero algo que queda claro, no lo vamos a hacer ya con el ministro. El ministro no quiere hablar con los maestros, no, su mirada sobre los maestros es totalmente despreciativa. Ayer me escribió un dirigente de secundaria de Pando. Me decía, le hemos pedido tanto al ministro que nos escuche. Yo lo he escuchado en la reunión con los maestros. Es decir, ¿qué tiene que hacer aquí un estudiante de secundaria si él no tiene ninguna definición? Sería pues una tontera. ¿Con qué capacidad va a venir a resolver? Nosotros el reglamento de evaluación de la ley Avelino Signani, la trabajamos y fue la mejor contribución la de los estudiantes. Los estudiantes de secundaria con una madurez nos decían, ministro, tenga cuidado, si usted le va a poner eso, nuestros compañeros de repente lo van a entender mal y van a pensar que esto puede ser más bien un tema de bajar la exigencia. Ministro, tenga cuidado, este es un tema que nosotros lo hemos visto. O al revés, ministro, los maestros nos agarran por este lado. Entonces se construyó con ellos una ley que responda a la visión del maestro, a la visión del padre de familia, pero a la visión del estudiante también. Entonces, lo primero, el de hacer entre los sectores organizados. Yo sé que las confederaciones están trabajando para lograr hacer no alianzas políticas, sino alianzas educativas que van a ir a encontrar las respuestas comunidad por comunidad, unidad por unidad, para agarrar, como ya lo están haciendo, es la experiencia que se está viviendo, la que yo les traduzco, y de la cual estoy aprendiendo, el de agarrar y decirle, a ver, profe, ¿cómo le vamos a hacer para que los chicos no se perjudiquen? Y el profesor les dirá, yo no puedo ir a la comunidad o no puedo ir a la unidad, pero de repente encontramos que una institución, una ONG, la alcaldía, la subalcaldía, un instituto técnico, alguien que está cerca a la unidad educativa y cerca a la comunidad, puede bajar las cartillas, imprimirlas, los papás las irán a recoger y sobre la base de eso se generarán dinámicas que permitan establecer, lo primero, consensos sobre la base del diálogo entre padres, madres, estudiantes, autoridades, comunidades, vecinos, organizaciones, municipios, entre todos armar. El ministerio no lo va a hacer, esa es la pena, debería hacerlo, él debería ser el motivador de eso, lograr consensos. Sobre la base de los consensos,
el de enfrentar la situación inmediata de emergencia. Primer paso. Segundo paso, seguramente van a intentar, pero su tosudez es muy, muy grande, el de, y no podrían hacerlo ellos como gobierno, pero deberían por responsabilidad de Estado hacerlo, es el tema de mirar a mediano plazo. O sea, el corto plazo es ahorita, ¿cómo resolvemos hasta diciembre, etcétera? El mediano plazo es, ¿qué hacemos con el 2021? Y han surgido propuestas de maestros de diferentes sectores, ajustaremos calendarios, haremos la adecuación, hay que comenzar a trabajar entre todos lo que va a ser la planificación a mediano plazo del 2020-21. Y el largo plazo es el que tenemos que comenzar a mirar sobre lo que hagamos ahora, hagamos el 2021, cómo trabajamos para recuperar una generación. Vamos a tener que adecuarnos en horarios, en tiempos, mejorar los contenidos, ajustarlos, hacer una planificación estratégica, pero de manera profunda, para lograr darle la mirada, yo calculo, los próximos 5 años, 5 a 6 años. Los que hoy día están en primero, deberían estar en primero, que van a tener déficit en el tema de aprendizaje de lectoescritura y las operaciones básicas, más ciencias sociales y naturales, los de primero de primaria, necesitamos pensar cómo los recuperamos en 6 años para que salgan en 6 años en el mismo nivel de lo que deberían estar, obviamente, en un desarrollo educativo normal. Si ahora no lo podemos hacer, hay que mirar a 6 años. Hay que aprender de nuestros pueblos originarios. Hay que aprender, muchos nos dicen, ¿por qué no aprendemos de los asiáticos, de los japoneses, que nos muestran videos? Respetamos a los japoneses, los chinos, son pacienzudos, los coreanos, por eso la mejor educación en Corea y cosas por el estilo. Nada, miremos lo nuestro. ¿Cómo planificaban nuestras comunidades? ¿Cómo planifican ahora con deficiencia de repente instrumentos, de medios y otros recursos, pero planifican y dicen, ahora vamos a hacer la sequía, o ahora vamos a hacer el tema del tendido de nuestro cordón de vereda, o vamos a hacer nuestra agua, vamos a conseguir esto. Y comienzan a planificar a mediano y largo plazo. Esto tenemos que comenzar a aprender en términos de una planificación mucho más adecuada, porque el gran problema va a ser si es que no lo hacemos, y el 2021 es un año normal, el 2022 es un año normal, lo normal va a ser lo anormal o lo poco adecuado para nosotros, porque el 2021 viene un niño de 7 años que no sabe leer y escribir, no sabe las operaciones básicas, su grado de madurez psicosocial, psicobiosocial, ya va a estar desfasada de lo que son los contenidos. O sea, lo que deberíamos haberle enseñado a los 6 años, a los 7 ya está desfasado. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para adecuar esos desfases de una manera progresiva? No es agarrar y decirle, en la mañana vas a pasar los contenidos del 2020 y en la tarde vas a pasar los contenidos del 2021. Saturados, ya cansados, no se va a poder. Hay que planificar, hay que hacer un ajuste muy meticuloso, cuidadoso en la proyección mínimo de 6 años, mínimo. Y obviamente con esto tratar de recuperar este espacio que innegablemente ha sido uno de los años no se nos va a borrar, no se les va a borrar de la mente a los niños, mucho menos a los jóvenes y adultos, y quedará como una experiencia, así como ya lo hemos vuelto un tema de nuestra vestimenta común, el barbijo, como veíamos en esas fotos, videos o fotografías fundamentalmente de las pandemias anteriores, que andaban con su barbijo ya como parte de una estructura regular de vestimenta. Eso, ¿no ve? Para nuestros niños debe complementarse con otro tipo de elementos nuevos que se vuelvan regulares. El tema de la lectoescritura es uno de los temas esenciales y el tema del razonamiento lógico a través de matemáticas
más la construcción de una concepción integral de la vida en ciencias sociales y naturales, es lo que vamos a tener que ajustar mucho para darle una mirada completa. De repente algunos contenidos, ajustándolos, no despreciándolos, sino ajustándolos, van a tener que ser reemplazados para que demos mayor énfasis a alguna de las otras áreas y obviamente tratemos en el futuro de encontrar en elementos que ya no son los regulares, lo cotidiano, lo adecuado, la solución a los nuevos problemas. No hay que olvidarnos que estas pandemias y esta pandemia nos está mostrando que los que más sufren son los más pobres, los que más efecto tienen son los que tienen menos recursos y están en condiciones más precarias, y en educación, así como en salud o en trabajo hay problemas durísimos, en términos de educación sucede lo mismo. Una persona que tenga condiciones, posibilidades, una familia, va a poder o ha podido hacerles pasar cursos virtuales, ha podido desarrollar actividades parciales, pero lo has hecho, mientras otros no han podido ni siquiera ser apoyados por sus familias, porque o el abuelito que le incentivaba o la mamá estaban enfermos, han caído enfermos o estaban preocupados en poder ver cómo lograban algo de ingreso para la familia. Y por lo tanto la educación ha quedado relativamente rezagada en los grupos más pobres. El impacto va a ser más abandono, más tasa de abandono, mucho más el diferencial en la educación se va a ir abriendo. Lo que se ha ido cerrando poco a poco, otra vez se va a comenzar a abrir. Y lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia es que el mecanismo de la privatización sea el que se motive. El que de pronto venga, como el ministerio no hizo nada, no se motivó, que venga el factor de contrataremos un profesor privado, contrataremos un instituto privado, le haremos pasar clases particulares. Ese tema es responsabilidad del ministerio, que lo puede hacer a través de los municipios, a través de las organizaciones destinadas a acompañar estos temas. Miren, con esta mirada de futuro, este desafío de futuro, esta obligación que tenemos como sociedad y como personas mayores, adultas, en el contexto de nuestros niños, de la generación que está debajo de nosotros en términos de edad, necesitamos hacer un esfuerzo muy grande como Bolivia, como Estado, para que no sean pocos los que logren salir, sino que sea el conjunto de la sociedad, los que han sido excluidos, que ahora puedan ser de manera real incluidos. Esto no lo va a poder hacer este gobierno. Este gobierno es transitorio. Para la fecha que se defina, está proyectada para el 18 de octubre, las elecciones, pero tienen que ir pensando, todos los que están postulando, a que va a tener que tener un gran desafío. Y en el contexto de, obviamente, el MAS y PCP, hay un desafío el doble, porque es el de recuperar lo que han intentado destruir, y en educación como lo han hecho ahora. En un solo año han destruido muchos de los componentes que se habían logrado construir. El de recuperar... 6 meses, hermano. En 6 meses. El de recuperar todo eso y volverlo a replantear y volver a proyectar y volver a fortalecer en un contexto mucho más complejo. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Agustín, Rosalía, a comunidad INTI y obviamente a los abelinos que están articulando este deseo de trabajar, de continuar trabajando por la educación. Un gran abrazo y muchísimas gracias. A ti, querido hermano Roberto, muchas gracias por el tiempo. Pedir disculpas a los compañeros que te están esperando, que ya me estaban haciendo sonar el teléfono para que te dejemos libre, pero ya está. Y yo simplemente quiero quedarme con lo último que has dicho, con el desprecio que tienen a este país, con el desafío que nos toca a las nuevas, que les toca en realidad a las nuevas generaciones y a quien les toque estar en la próxima gestión. Reconstruir lo que se ha destruido y volver a replantear las cosas. Me quedo también con algo que Zabaleta Mercado dijo hace mucho tiempo. El problema de las clases dominantes en Bolivia es que como no conocen y desprecian su país, tienen su pensamiento afuera. Y como su pensamiento está en la experiencia de afuera, es que destruyen a la patria.
Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. ¿Sí? Necesitamos de hombres y mujeres que amen esta tierra, que quieran este país y que la saquen adelante, como lo hemos hecho, como instrumento político, como MAS y PSP. Eso es lo que necesitamos. Querido hermano Roberto, muchas Hermano, gracias. Le voy a ceder la palabra a Rosita para que cierre a nombre del colectivo esta entrevista y esta transmisión y comprometerte de verdad para que hablemos ahora de educación superior en la próxima webinar, porque ahí vamos a terminar de tener el panorama completo. Rosita, tienes la palabra. gracias. A nombre de los hermanos abelinos y de nuestra comunidad INTI, realmente queremos agradecerte, hermano Roberto, por tu espacio, por tu tiempo, por darnos esta lectura de la realidad, porque, como decía Agustín, lo que vemos en los medios y en el gobierno golpista es ciencia ficción, ¿no ve? Entonces, de verdad, gracias por participar en este espacio. Yapita, por favor, para la siguiente, para trabajar el tema, para analizar el tema de educación superior, como le estamos pidiendo con el hermano Agustín. Nos han estado escribiendo mucho, agradecido a los compañeros por toda la claridad de la exposición y agradecerte a nombre de la comunidad, los compañeros a pedir que por favor te agradezcamos este espacio, ¿no? Y tu tiempo también. Mil gracias, hermano, y a seguir con la revolución, pues patria o muerte, venceremos. Así es, un gran abrazo. ¿Ya?